Hola y bienvenido. En la sección Nacer en Krypton de hoy, Carlos Cuesta y yo recibimos al escritor, investigador y traductor Lauro Zavala. Presentar a Lauro Zavala es casi una frivolidad por mi parte. Por decir algo que no sea iterativo, pues diré que cada vez que buceo en mis libros, cada vez que me pongo a esa otra labor que me produce tanto placer como es la investigación sobre las técnicas y trucos que nos inventamos los contadores de historia para convencer a los lectores y a los espectadores, los trabajos de escritura, compilación y análisis de Lauro Zavala vuelven constantemente. Su recopilación de las teorías de los cuentistas es una luz prácticamente obligatoria para quien se introduce en este fascinante mundo de aprender técnicas para la escritura de ficción. La capacidad de Lauro Zavala para buscar, analizar y establecer relaciones entre elementos creativos provoca un deslumbramiento que en mi caso no ha desaparecido desde sus primeros textos y sus primeras colecciones. Y lo que es aún mejor, lo hace con un lenguaje sencillo, directo, fácil de entender, lo que le crea no pocos problemas en el ámbito académico donde vive profesionalmente. Podrán apreciar en esta entrevista, en dos partes, sus virtudes pedagógicas, su capacidad para transmitir lo que atesora en su cabeza privilegiada gracias a la investigación. Y lo hace a través de las mismas técnicas y con la misma pasión, sobre todo con la misma pasión con la que persuade a sus alumnos en la Universidad de México. Espero que sea de su agrado y que la disfruten. Gracias y hasta el siguiente. Bueno, Lauro, bienvenido primero que nada, bienvenido. Gracias por participar y gracias por aceptar. La verdad que ha sido, como siempre, un honor. Es increíble que podamos contar con tu presencia. La verdad que es algo que desde la primera vez que participaste, que aceptaste participar en el congreso que hicimos que celebramos en Tours, ya fue un lujo haberte tenido en el congreso. Y sigue siendo un lujo poder contar con tu amistad, poder contar con tu vida profesional, con tu trabajo y que además hayas aceptado estar con nosotros aquí en este canal, que bueno, es un intento de hacer algo útil con las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías por el mundo del arte y de la literatura. Y del cine, claro. Muchas gracias por la invitación. En realidad para mí es un placer poder compartir algo de lo que me gusta, ¿no? De lo que hago. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero, por supuesto, lo que me sorprende, lo que me llama la atención, digamos, para empezar ya directo a entrar en materia, es un poco un poco a los orígenes, ¿no? Porque de alguna forma eso ya lo hemos trabajado, alguna vez hemos hablado en otros momentos en entrevistas que hemos hecho para la revista Otro Lunes y demás. Pero es verdad que durante mucho tiempo yo veo que en el caso de tu profesión, te dedicas sobre todo, tu vocación por el cine ha sido inmensa y es algo que es indudable, digamos. Cada vez que yo de alguna forma tengo que revisar la información que tengo en mis libros, la información que tengo que consultar para cualquier investigación, para cualquier tema, yo tengo siempre que tener como referencia algún libro, alguna consulta, algo donde está Lauro Zavala. Eso es completamente cierto. Y obviamente no te voy a preguntar
porque cómo has llegado hasta aquí, porque lo has explicado montones de veces, pero si lo quieres explicar tampoco lo vamos a, tampoco vamos a negarlo, ¿eh? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has logrado de verdad meterte en este mundo de la ficción escrita y de la ficción en el cine y demás? Como sabes, en realidad, por lo menos en Latinoamérica, no hay posgrados en cine. Acabamos de crear un primer doctorado aquí en humanidades con una línea de cine en la UAM Xochimilco, y parece ser el primer programa en Latinoamérica. Pero bueno, cuando yo empecé a estudiar, cuando estaba en la preparatoria, por ejemplo, empezaron a llegar libros de semiótica. Y entonces, al principio, ya más profesionalmente, sobre todo durante el doctorado, decidí estudiar el cuento, que es como un referente universal de las formas narrativas, ¿no? Que son, además, es un género muy atractivo y muy interesante. Y de ese interés surgieron los primeros 4 volúmenes, tal vez, no sé bueno, si los tienen ahí presentes, pero voy a compartir un momento la pantalla para hablar un poco más eh, en concreto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de esta colección de 4 tomos donde fui reuniendo los textos de los cuentistas, en los que cada cuentista escribe cómo escribe sus cuentos, ¿no? En realidad esto es muy interesante porque para los escritores este tipo de material es considerado como teoría, ¿no? Por eso se llama Teorías del Cuento. Este es el volumen 1 y son las teorías de los cuentistas. Pero realmente no son materiales propiamente teóricos, ¿no? Son materiales más bien de carácter personal. Por ejemplo, en este segundo tomo ya hay una sección sobre cuento policíaco, muy interesante. Y aquí, por ejemplo, este volumen, cada uno tiene más de 400 páginas, son como 40 o 50 cuentistas que cuentan cómo cuentan, ¿no? Y aquí, por ejemplo, este está dedicado a las experiencias iniciales, cómo fue que escribieron su primer cuento. Y el último, que es son cuentos acerca de la escritura misma del cuento, ¿no? Y entonces, bueno, hay unas similitudes entre el cine y el cuento de carácter estructural. Entonces, empecé a estudiar el cuento de manera más sistemática para después pasar al cine. Por ejemplo, en el montaje hay un empleo dosificado del suspenso y la sorpresa, ¿no? Que eso es muy importante en el cine y en el cuento. En términos de la imagen, por ejemplo, hay un narrador omnisciente, que es la cámara, que es un narrador casi siempre confiable, aunque a veces la cámara es mentirosa, ¿no? Como el narrador poco confiable del que habla Wayne Booth desde el Quijote en adelante, ¿no? Luego está en el campo de la puesta en escena, pues la presentación de personajes y de objetos. Ahora en el Congreso de Sepancine, del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, invité a colegas de 12 países para que nos hablen de sus modelos teóricos producidos en español. Eso es muy interesante porque todas las teorías de cine y de literatura las conocemos en traducción de otras lenguas, alemán, inglés, francés, y no hay ninguna teoría escrita en español que se haya traducido a ninguna otra lengua, y ni siquiera las conocemos entre nosotros. Entonces, aprovechando las condiciones estas de la pandemia, invité a 20 colegas que han producido libros de teoría del cine para el Congreso de Cine, y pues van a venir a hablar a distancia. No tuvimos que pagar el boleto de avión. Así que vendrán todos los invitados para presentar su modelo teórico. Entonces, por ejemplo, me acuerdo porque una de ellas es una colega de Colombia, hizo una tesis y un libro sobre la teoría de los objetos en el cine. Es parte de la puesta en escena, ¿no? Y por supuesto en la literatura también son muy importantes. Y el final del cuento y el final de una película de género clásico, pues por supuesto cumple una función epifánica, ¿eh? Hay una revelación de una verdad. Entonces, por ejemplo esto, déjame mostrar aquí. Esto lo había empezado a estudiar aquí para el caso del cuento mexicano. También aquí es muy interesante. Este libro lo publiqué 50 años después de la única historia del cuento mexicano de Luis Leal. Y pues hice un panorama, pero es muy curioso porque hay muy poca tradición de trabajos panorámicos.
tanto de historia como de teoría, ¿no? O incluso algo que yo disfruto mucho, que son panoramas bibliográficos, ¿no? Porque cuáles son las tendencias, etcétera, ¿no? Y como esto mismo, ¿no? Creo que es muy divertido mostrar las portadas porque hay detrás mucho trabajo, ¿no? Y además el diseño puede ser como aquí muy, muy sugerente. Sino que hay una tradición más bien como de estudio de cosas muy particulares, ¿no? Acabo de desarrollar, por ejemplo, me invitaron a un congreso internacional de ediciones críticas y todos los expertos que participaron trabajan con textos literarios del siglo XIX, exclusivamente. Y se han dedicado 30 años a estudiar un texto, ¿no? Y las variantes de ese texto, y toda su vida está ahí. Y entonces, bueno, pues yo presenté una visión panorámica de las ediciones anotadas en general. Por ejemplo, yo tengo 14 ediciones anotadas del Quijote, y fui mostrando las diferencias, y después qué pasa con el Ulises de Joyce, etcétera, etcétera. Y luego qué pasa fuera de la literatura, ¿no? Y les pareció como que eso no se debe hacer, ¿no? Eso está muy mal. Entonces, me desinvitaron del libro y todo, o sea, es como que les asusta la edición así global, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, mira, esta es una compilación, una selección de los textos que te platicaba hace un momento, que se publicó en la Universidad Nacional en Honduras, ¿no? Mi papá nació en Honduras, vino aquí a estudiar a México y se quedó acá, pero yo regresé, fui a dar una plática y se publicó esta selección. Yo he tenido mucha suerte porque en los 75 libros que he publicado, todas las portadas me han gustado, ¿no? Sí, creo que he tenido suerte, ¿no? Y es muy interesante. Y estaba hablando del final, ¿no? La importancia que tiene el final. Aquí, por ejemplo, se publicó en la editorial Trillas. Este es otra vez un caso interesante. Es una editorial comercial y como académico uno tiene que decidir si quiere tener lectores en una editorial como esta o si quiere hacer una carrera académica con libros que probablemente no se van a difundir, pero que tienen académico, ¿no? Entonces es difícil hacer este balance, ¿no? Bueno, en fin, entonces te muestro ahora este libro que yo traduje de Robert Stamm, que fui colega de él en la Universidad de Nueva York, y Stamm llama al cuento el ADN de cualquier narración, ¿no? Y lo hace precisamente al estudiar el cine, aquí, ¿no? En la teoría de la adaptación. Entonces, es muy interesante que, por último, para terminar esta idea, es que en los estudios de cine empieza a ver lo que yo llamo el giro sonoro, o sea, un cambio de 180 grados en la atención de los investigadores, de algunos. Tiene apenas 4 o 5 años que empieza a ver, fíjate, es muy raro, ¿no? Por fin hay congresos dedicados a estudiar el sonido en el cine y revistas de estudios sobre sonido en el cine. Pero ocurre que lo que se está reconociendo es que todo lo demás que está en la imagen, que es básicamente la narración, y entiendo que la mayor parte de nuestras neuronas están ligadas a la vista, pero todo eso que está en la imagen es una representación, ¿no? Mientras que el sonido, que no tenemos en la literatura, el sonido es algo real. Cuando uno está viendo la reproducción digital o como sea de una película, el sonido es completamente real, está ahí, y entonces no solo entra, por supuesto, en los oídos, sino que llega a todo el cuerpo, ¿no? Que vibra. Entonces, es el sonido lo que hace que tengamos esta sensación de que estamos viendo algo real, ¿no? El sonido es lo que hace que por ejemplo, que podamos llegar a llorar o a reír, etcétera, al ver una película, ¿no? Que tenemos la sensación yo tenía una novia que decía que por qué me emocionaba tanto con una película y no por las cosas reales, ¿no? Es más real que la realidad, ¿no? Y la clave está en el sonido. Entonces, por último, ya, este es un libro muy importante. Bueno. Claro, tengo un editor, Héctor Quintana, en YouTube, que me invitó a armar un libro, que es como se puede ver, es una edición estupenda, ¿no? Y por dentro también está muy cuidada, y es una selección de algunos materiales que en ese momento estaban completamente inéditos, ¿no? De teoría de cine y de literatura. Bueno, y entonces todo esto va organizándose para lo que ahora está en prensa aquí en la Universidad Nacional, que es una teoría paradigmática del cine, o sea,
de los paradigmas de lo clásico, lo moderno y lo posmoderno. Entonces, todo esto se ha ido integrando de esa forma. En realidad, la respuesta breve a tu pregunta de cómo llegué aquí o cómo fue todo esto, pues simplemente es un trabajo de puro placer, ¿no? Esa es la respuesta Claro, real. claro, claro que sí. La verdad es que el hecho de que, digamos, como has orientado tu labor profesional y el placer que te produce, yo creo que lo transmites muy bien. Y de hecho, a nosotros, yo recuerdo, por ejemplo, conocí de tu labor profesional por primera vez en el Centro de Promoción Literaria de Onelio Jorge Cardoso, el Centro de Creación Literaria, Onelio Jorge Cardoso, que está en La Habana. Y allí, bueno, pues tuve el placer de poder participar en los talleres que nos ofrecían, en las clases que nos ofrecían. Y precisamente tu libro de la teoría de los cuentistas fue uno de los libros que más nos sirvió para poder empezar en este mundo del ámbito de la escritura, para aprender cómo escribir ficción y cómo adentrarnos en la novela. Y es curioso porque me sorprendo de que con tanto que eres capaz de transmitir esa labor profesional que llevas, con tanto que conoces sobre la estructura, los personajes, la forma de hacer un cuento y de concebir un cuento, incluso de hacerlo también a través del cine. ¿No se te ha ocurrido nunca de que podrías dedicarte a la ficción? Bueno, sí, claro, sí, claro, me han preguntado varias veces casi desde que era niño. Bueno, en realidad, siento que no, para mí la teoría es una forma de imaginación más intensa. Digamos que cuando lees una novela o un cuento tienes una historia y una experiencia, pero cuando lees teoría tienes la esencia de todas las historias, ¿no? Entonces, ¿para qué conformarse con una si puedes tenerlas todas, ¿no? Y de distintas maneras, ¿no? Desde distintas perspectivas. Bueno, esta es mi experiencia, ¿no? Y mi visión. Por ejemplo, a ver, ahora voy a decir un poco de qué estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí, fíjate, por ejemplo, este mes organizamos grupo bueno, en realidad una colega que estudió en Francia y en Corea, regresó y decidimos crear un seminario permanente de teoría literaria con algunos alumnos que ella tenía que ahora ya tienen doctorado, ¿no? Entonces, con este grupo estamos tratando de ver cómo convocar a los colegas que hacen teoría literaria en español, ¿no? Y entonces este mes yo voy a presentar, primero, la vez pasada me pidió que presentara mis modelos de análisis teórico, que son como 150, ¿no? Y luego, lo que voy a presentar este mes, se me ocurrió un panorama de los 250 libros que yo tengo de teoría literaria que se han publicado en Latinoamérica. O sea, yo he viajado y me los he traído, pero no existe esta tradición, digamos, ¿no? Entonces, para empezar a armar una idea de convocar a los colegas. Entonces, bueno, y luego está lo que se ha hecho, por supuesto, en otras lenguas. Pero hay cosas realmente interesantes. Mira, por ejemplo, este libro que te muestro ahora, que es muy reciente, ya va en la 4ª edición. La última vez que pude ir a París, justamente cuando visité Tours, pasé por París, y este libro lo tenían así en el centro de una mesa, había como varios alteros, ¿no? De como 150 ejemplares, o sea, como algo que todo mundo parece que compra, ¿no? Y en este libro, por ejemplo, hay 150 textos de teoría, pero en cada texto, como hay problemas de derechos de autor, tienen como una página, así en un recuadro, y a la mitad de la página hay un recuadro más pequeño donde los editores hacen un comentario, ¿no? Y dicen, aquí este autor, pues, llama la atención sobre esta idea, etcétera, etcétera. Entonces, como una conversación muy, muy amena, me parece, ¿no? Realmente es muy interesante. Son 150, y por cierto, es un libro gordo, pero que no pesa nada, lo pude traer en la maleta. Además aquí, bueno. O por ejemplo, este es otro caso muy curioso. Estos autores tomaron un cuento, dicen así, deliberadamente un cuento que nadie conoce, pero le aplicaron 15 distintas teorías, ¿no? Para ver cómo se vuelve interesante, ¿no? La misma lectura. O por ejemplo, esto que es esta colección es estupenda, ¿no? Este autor
sabe bastante, es uno de los libros más interesantes que he visto, pero es muy divertido. O sea, cómo enseñar teoría literaria y que te estés riendo a cada página y tomando notas, o sea, aprendiendo y diciendo, caramba, esto sí lo había visto, pero no estaba tan claro ni tan interesante, ¿no? Por último, por ejemplo, este otro autor que propone una forma nueva de entender la relación entre todas las disciplinas. Entonces hay teorías literarias que ya no se parecen a todas las que hemos visto, sino que son teorías que vienen por ejemplo, te menciono una, ¿no? La teoría de la evolución. Hay revistas especializadas desde hace 20 años de biólogos que estudian las novelas como una herramienta de la evolución de la especie humana, ¿no? Y entonces dan argumentos biológicos, ¿no? Y es una especialidad. Hay doctorados, hay departamentos, hay congresos de evolucionistas literarios, ¿no? Que señalan por qué la literatura y el cine son necesarios para la supervivencia de la especie, por ejemplo, ¿no? Está muy, o sea, ¿cómo no va a estar uno interesado en todo eso, no? Luego, esto, por ejemplo, que se publicó, es un libro mío que se publicó en Sevilla, con algunos textos míos de teoría del cuento y de la minificción. Y luego aquí se me ocurrió reunir algunos glosarios que he estado elaborando, porque fíjate, es que hay dos tradiciones filosóficas y epistemológicas en general, en toda la historia de la filosofía, de todas las disciplinas. Esto que voy a decir es un mapa fantástico, ¿no? Está lo que se llama la tradición continental, que es el continente europeo, sobre todo Francia y Alemania, y es una tradición, bueno, ahí están Hegel, Kant, etcétera, ¿no? Todos los grandes filósofos han estado en esa tradición, pero es una tradición que tiende a ser tratados, ¿no? Y a dar una visión global del universo. Y se caracterizan, eso que te voy a decir está en Wikipedia, no, no lo digo yo, eso dice Wikipedia, ¿no? Son autores ininteligibles. Pero eso genera, es muy importante porque esa tradición continental es la que heredamos en los que hablamos español, en España, y luego España traduce todo lo que se hace en Francia y llega a toda Latinoamérica. Eso es bien interesante. Claro. Ustedes viven ahora en Francia, pero si recuerdan, en México hoy en día, uno entra a una librería, la que sea, para comprar un libro, y el 95% de los libros son de España, y el otro 5%, claro, por ejemplo, aquí son de México. Pero no hay traducciones de libros en inglés, porque esas son otras disciplinas, como los libros de biología, pues son muy especializados y están en inglés. Entonces hay una diferencia en idioma, francés frente al inglés etcétera. Y la otra tradición es la tradición que se llama analítica. Y entonces eso empezó en Inglaterra y es todo el mundo anglosajón. Entonces esta otra tradición no tiene como vocación filosófica y epistemológica hacer grandes tratados, sino empieza por estudiar casos particulares. Y empezó con el estudio de la lógica. Lo que más les interesa es que hay una prueba empírica, ¿no? que demuestres con un caso de qué estás hablando, con ejemplos. Y para terminar, fíjate, cuando uno escucha una conferencia de un colega que habla en inglés, empieza con un ejemplo. Y casi siempre, no sé si has notado, empieza con una anécdota. Cuando yo venía caminando para este salón, no sé qué, y, y además todo el mundo se ríe, etcétera. Y entonces ya que tienes esa imagen, entonces empiezan a teorizar y a hablar del tema en general, ¿no? Entonces es muy didáctico y es la tradición inductiva, ¿no? A partir de los casos, es una tradición casuística. Pero, por ejemplo, los libros, pues ya no lo incluye, porque por ejemplo aquí tengo como 30 libros de texto de análisis de cine, todos tienen ejemplos. Abres el libro en cualquier página y tiene un fotograma de una película. Y tú dices, esta película yo la vi, y entonces lees el pie. Y el pie de foto, pues es el análisis, es la teorización. Y todo eso se va armando en el texto, ¿no? Entonces la imagen te jala al pie y el pie de foto te jala al cuerpo del texto. Exactamente esa es la tradición de la filosofía y la epistemología analítica. Entonces son dos tradiciones filosóficas que se contraponen y que determinan toda la actividad. Por ejemplo, la tradición continental es propia de las ciencias sociales, que domina toda Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica todo es político. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, el 95% de los cursos son sobre literatura y política, ¿no? Y entonces hay un 2% o algo así que estudian literatura en términos literarios, ¿no? De qué es lo que hace que un texto literario sea literatura, y la rima y la sonancia y todo eso, que pues en sí mismo no es política y es la tradición analítica, ¿no?
pero esos son los cursos que se llenan porque son más atractivos, son como más inmediatos, ¿no? Más tangibles. Bueno, entonces todo eso era para explicar por qué publiqué los glosarios, porque es lo contrario de un diccionario. Un diccionario es continental, o sea, que tienes una definición que no se puede mover, ¿no? Pero en cambio un glosario reúne términos como la tradición postmoderna, que consiste en, por ejemplo, la palabra arroba, que es una medida de granos, ¿no? En el diccionario. Pero ahora lo usamos en otro sentido. Entonces, el glosario reúne este tipo de usos, ¿no? De la práctica. Entonces, son términos aquí para estudiar el cuento, para estudiar ironía, para estudiar intertextualidad, para estudiar cine, etcétera, ¿no? Y luego reuní... Nos sentimos concernidos por la... Para explicar, el director de la Universidad de Baja California dijo, no podemos publicarlo esa palabra, entonces hay que eliminar. Pero te explico, es que son notas que fui tomando, por ejemplo, una tipología de académicos, una zoología académica que es muy divertida. Es algo muy cariñoso, no es irónico, ¿no? Pero se llama así porque al final del libro, de estas viñetas, incluí una ponencia académica y me invitaron a un congreso, es muy divertido esto, ¿no? Un congreso de psicoanálisis que se llamaba Crímenes y Castigos. Y entonces yo había leído como unas 50 novelas policíacas donde la víctima del crimen es un investigador de literatura. Entonces, pues con eso tenía una idea de muchas formas posibles de asesinar a un profesor en la literatura, ¿no? Y hablé un poco de eso. Pero, bueno, pues es que eso lo hace un poco más, yo creo que un poco más interesante, ¿no? Quiero decir, no que lo asesinen a uno, sino que este tipo de narrativas, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues claro, eso lleva a la semiótica. En fin, aquí, por ejemplo, hice una semiótica de la evolución del vestido, de la evolución del cine, la evolución literaria, la evolución de las ciencias sociales y las humanidades, incluso una semiótica de la evolución de la semiótica, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una edición muy elegante, ¿no? Que se hizo aquí. Ahora va a aparecer el segundo tomo, que se llama Semiótica Fronteriza, ¿no? Y luego, por último, esto es muy reciente, aquí hay un nivel preuniversitario que se llama Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces, el director de ese nivel, de la Universidad Nacional, un día me invitó con otros colegas y me dijo, bueno, pues lo que quiero es que usted me escriba un libro de lo que quiera, pero que no pase de 100 páginas. Entonces reuní algunos materiales. Sí, porque es para los estudiantes, ¿no? Dije, bueno, para estudiantes también tiene que ser breve. Entonces hice este material muy, muy general, ¿no? Sobre por qué nos gusta tanto contar historias y que nos cuenten historias, ¿no? Es básicamente algunos modelos de análisis. Lo interesante, claro, esto tardaron 3 años en avisarme que ya se había agotado la edición, pero nunca supe que existía la edición. Entonces, ahora lo que hice en la pandemia fue que escaneé todos mis libros, como 40 libros, y los estoy empezando a distribuir, porque pedí autorización. Me dijeron, sí, claro, por supuesto, ¿no? Son libros universitarios, es muy bueno que se distribuyan. Qué bien. Simplemente era como para mencionar, y hay algo que, fíjate, esto también creo que es muy interesante para comentar esta idea. Mira, es que hay una estación de radio en la Universidad de Yucatán, en el sureste de México. Me invitaron a dar una conferencia sobre el Día del Cuento. Estaba yo hablando de metateoría, pero todo el tiempo tengo la grabación, todo el tiempo la gente estaba riendo y riendo, ¿no? No sé qué, no me acuerdo muy bien qué dije, pero uno de las personas que estaba ahí tomó nota de los aforismos que yo iba diciendo, y entonces lo convirtieron en una serie de radio. Mira, dura unos como 20 segundos. Este es el primer programa de esta serie, ¿no? Que es un programa que lo meten entre un programa más serio de media hora y otro, ¿no? Y este es un programa sobre aforismos teóricos, ¿no?
Literatura y aforismos. Aforismos literarios. Cinematografía del aforismo. Aforismos fílmicos. Perlas teóricas y polémicas de Lauro Zavala. La mejor forma de aprender algo es dar una clase. A toda disciplina le llega su doctorado. Es posible ser investigador a pesar de vivir en México. Mi nombre es Lauro Zavala y me dedico a crear modelos de metateoría. Aquí, este es un texto literario. Sí escribí una serie, pero son de una página, no son novelas, ¿no? Se hizo aquí una serie de antologías de minificción, una de fútbol, cuando fue el Mundial de Fútbol, otra de boxeo. Entonces el compilador me pidió que escribiera la cuarta de Forros. Y cuando hizo una de cine, me dijo, bueno, ¿no podrías escribir textos como autor? Entonces, pues sí, escribí 6 textos. Este es uno, es muy breve, ¿no? Se llama La verdad del cine. Contábamos con que fuera breve, porque con esta pasión por lo breve, no imaginábamos una novela. Tiene que ser por obligación este formato, sí. La verdad del cine. Lauro Zavala. Se quitó los lentes para limpiarlos y pensó: ¿por qué cuando veo una película el mundo cotidiano me parece irreal? Desde los formalistas rusos, todos los filósofos que estudian el cine se habían hecho esa pregunta, o una variante muy próxima. Recordó a su novia americana, que siempre le reclamaba por qué se emocionaba al ver una película y no lo hacía cuando algo importante le ocurría en su vida cotidiana. Se volvió a colocar los lentes y pensó que la realidad era una pobre imitación del cine, una parodia creada por un guionista sin mucho talento, o peor, un pastiche que siempre termina mal. El cine, pensó, es un espacio donde podemos reconocer la verdad. Se levantó de su silla para buscar en su biblioteca el capítulo de un libro donde ya alguien había dicho algo similar. Tenía su escritorio cubierto con medio centenar de libros abiertos a la mitad, y en todos ellos trataba de encontrar el argumento central para demostrar que el cine es ficción que contiene una verdad. Una ficción verdadera que no podría tener el carácter ficticio de la vida real. Al irse a dormir, esa misma noche le dijo a su esposa que ya había terminado de escribir su artículo y que lo enviaría a la revista italiana al día siguiente. Ella le dirigió una mirada de complicidad que era el anuncio de algo aún mejor. Poco antes de quedarse dormido alcanzó a pensar que a veces la realidad era una buena imitación del cine. Has hablado varias veces, bueno, tú mismo eres académico, eres catedrático de la Universidad de Xochimilco, y he visto que has hablado varias veces sobre la posibilidad de el mundo, cómo tú mismo has tenido que bregar con la posibilidad de que un libro pueda venderse fuera del ámbito académico y pueda ser utilizado fuera del ámbito académico para ser leído por un público, digamos, más general y más amplio. Esta es una experiencia que tengo y que probablemente le pregunte a todos los catedráticos que pasen por el canal. Y tiene que ver porque es una apreciación que yo tengo de que cuando escribo, cuando me veo obligado para escribir para el mundo académico, yo siento que hay unas normas probablemente impuestas por la necesidad de que es una ciencia, ¿no? De que estamos hablando de una ciencia que tiene que tener unas normas, unos límites, unas formas, pero que realmente se hacen incompatibles con el público natural o el público normal, el público digamos, de la calle para la lectura el público general, vamos a llamarlo así. Y eso realmente yo veo como una especie de abismo, porque realmente hay libros que probablemente tengan una información relevante, una información importante que puede servir
para cualquier persona que quiera entrarse en el ámbito de, digamos, de la escritura de una novela, de la escritura de un cuento o cualquier otro libro que plantee una tesis. Y sin embargo, la cantidad de normas que se ven obligados a seguir para escribir para el mundo académico realmente afecta mucho su lectura para el público general. Yo siento que hay como una especie de abismo entre la escritura para la academia y la escritura para el público general. ¿Tú lo ves también o te parece diferente esta opinión? Sí, sí, por supuesto, y a todos creo que nos afecta, bueno, no a todos, a algunos nos afecta. Mientras tú estabas hablando, llegó aquí un correo de una colega de Colombia, con quien estoy coordinando un número de una revista allá sobre el cine como herramienta de enseñanza. Ella escribió como tesis de posgrado un testimonio de su experiencia como profesora, ¿no? Y entonces la universidad no lo quiere publicar porque considera que no es un trabajo académico, ¿no? Entonces, no me digas. Este problema es un problema realmente, ¿no? Esta distinción, y tiene que ver con lo que decía yo hace poco, ¿no? La tradición académica tiende a ser herencia de este impulso continental, y por ejemplo, eso significa que se espera que uno escriba un libro como un tratado, o sea, que se sienta un día y dice, bueno, hoy empiezo a escribir mi libro y lo termino dentro de 10 años y es un proyecto sobre un tema, ¿no? Y voy a demostrar una tesis. Pero, por ejemplo, hay gente como yo que nunca ha escrito un libro así. Llevo 75 libros, pero son libros no como tratado, sino como compilación de pequeños tratados, ¿no? Que pueden tener 1 o 2 páginas, o sea, de modelos de análisis. Y entonces, claro, cuando he llevado mis libros, por ejemplo, al Fondo de Cultura Económica, donde mi papá era editor, pero ya había fallecido, creó la colección de antropología. Bueno, cuando lo llevé, porque ya me conocían un poco, me dijo el director, sí, pero es que tú escribes compilaciones, no podemos publicar eso. Entonces dije, pero es que en tu catálogo tienes más de 100 compilaciones. Bueno, sí, pero es que estamos hablando de tales y tales autores. O sea, ahora mismo, por último, aquí en México, hay un sistema nacional de investigadores que da unas becas, ¿no? Como complementos al salario. Porque eso empezó cuando llegó un momento en que los conductores de autobuses ganaban mucho más que el investigador con mayor nivel de la universidad. Entonces en lugar de... No existe el concepto de carrera académica en México. Lo que hicieron fue crear esta especie de sobresueldo, que es una beca, y beca significa que en cualquier momento te la pueden quitar, ¿no? Ay. Y entonces, para pertenecer al sistema de investigadores, pues tienes que entregar lo que has estado publicando. Pero este año, o sea, es cada 5 años. Entonces, en este periodo yo, por ejemplo, dirigí 42 tesis y publiqué 9 libros y otras cosas. Y me respondieron diciendo, usted solo dirigió una tesis y no publicó ningún libro. Entonces, son 3 niveles. Yo he estado en el nivel 2 durante 15 años y renuncié a la posibilidad de quedarme ahí para siempre, porque dije, no, es que seguro voy a tener el nivel 3, ¿no? Porque hay gente que está en nivel 3 que solo tiene un libro. Y lo que hicieron fue que me bajaron al nivel 1 como si nunca hubiera hecho nada. O sea, como que nunca he publicado nada, nunca he dado clases de nada. Entonces esto es muy grave, ¿no? Hay una situación muy curiosa ahora en México y está agravada por esto que tú señalas, ¿no? Hay ciertas condiciones que sí son aceptadas por todos los académicos, ¿no? Para presentar un trabajo que sea razonablemente replicable, ¿no? Yo mismo hago unos 15 o 20 dictámenes de libros y de artículos académicos, ¿no? Y luego a veces señalar, bueno, aquí hay una contradicción, o sea, ¿por qué no resuelve esta contradicción? Cosas de ese tipo, ¿no? Pero también hay como perversiones de estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, yo todos los días, algo muy interesante es que recibo en Google noticias de citas a mis textos, ¿no? Hace unas horas llegó una cita de un encuentro en la Universidad de Tiraspol, en un país, ya ni me acuerdo cómo se llama este país, y hablan, no sé qué lengua hablan. Entonces lo vi y me citan en una lengua que no entiendo, ¿no? Lo único que veo es mi nombre por ahí. Entonces, bueno,
o el año pasado que se tradujo un libro mío al chino y cosas por el estilo, ¿no? Tengo libros como en 12 idiomas, pero al sistema de investigadores nada de eso le parece importante, ¿no? Lo importante es que aparezcan las citas en los índices de matemáticas, ¿no? Pero yo no soy matemático ni físico, entonces, bueno, pero eso en realidad lo que llamas el gran público que no es universitario, pues le tiene completamente sin cuidado. Ahora sí hay un abismo, ¿no? Entre el universo, o sea, las cosas que preocupan a un investigador por su contrato y lo que hace todos los días, ¿no? Que está dando clase, y las cosas que preocupan a alguien que nunca da clase y que no hace investigación, ¿no? Sí son universos. Lo único que me gustaría comentar es que todos los investigadores de la educación coinciden, y de la economía también, ¿no? Que en el momento en el que un gobierno, o sea, alguien llega al poder y convierte la actividad universitaria en algo prioritario, eso no ocurre en México. En México el actual presidente descalifica a los expertos. Él ha dicho textualmente, los expertos no sirven, ¿no? Entonces no tiene expertos a su alrededor, tiene gente que le da opiniones, ¿no? Y él mismo todos los días da opiniones y no hay expertos, ¿no? Entonces, pero en el momento que se da un mayor espacio a los expertos, inmediatamente el Producto Interno Bruto del país sube 5 o 6 veces, ¿no? O sea, los ingresos económicos, es decir, toda la salud, es como nutrir el cerebro, ¿no? Y ahora se ha descubierto que también la flora intestinal es muy importante. Entonces, si tratas bien eso, todo lo demás funciona muy bien, ¿no? Eso sí es, o sea, es importante, ¿no? El lugar estratégico, neurálgico del universo académico en la sociedad. La cuestión es ahondar precisamente sobre ese foso que hay. Ya de entrada hay un foso enorme entre unos investigadores y otros, o entre la jerarquía académica y los investigadores, pero yo lo que quería preguntarle sobre todo por ese foso que hay entre el lector y el espectador y en la investigación académica, porque usted tiene muchísimos libros muy interesantes de investigación, de estructura, glosarios, pero a la persona que, aunque con más o menos criterio, que bueno, como espectador o como lector le ponen a hablar de toda esta cuestión de estructuras, a veces utilizan ese término un poco despectivo de, estos son pajas mentales, ¿no? Esto es una cosa que le sirve o que le interesa al investigador, pero al lector o al espectador un poco menos. Y ha hablado de algo muy interesante, que es eso de, es necesario para la supervivencia humana, ¿no? El que existan historias. ¿Cuál es la utilidad para la sociedad, la función social del estudio de la estructura, del análisis de la obra ya escrita? ¿Cuál es esa importancia, esa utilidad? No solamente de la obra escrita, sino de todo el trabajo académico y creativo. Te voy a responder con lo que dijo fíjate, es el coordinador del equipo de científicos que descubrieron la partícula de Higgs. O sea, es un asunto de investigación de la física nuclear, ¿no? Y es en este colisionador de hadrones que está en Europa, que es carísimo, que es muy importante, etcétera, etcétera. Entonces tardaron muchos años en construirlo, luego en hacer los experimentos, finalmente encontraron una partícula subatómica que faltaba del rompecabezas, ¿no? Y entonces dieron la noticia y le pregunta a alguien precisamente del público, ¿y para qué sirve eso, no? ¿Cuál es la utilidad? Y entonces él dice, me pregunta para qué sirve la investigación científica y toda la creación universitaria. No tengo la menor idea, ¿no? Pues claro, porque todos los investigadores estamos encontrando cosas, estamos nutriendo el conocimiento porque nos interesa conocer el universo. Y solamente puede ser que muchos años después, y eso pasó con los celulares o con la radio, con la comunicación a distancia, está aprovechando conocimiento que cuando se creó decían, y eso no sirve para nada. Pues no, hasta que tal vez llega otro investigador que lo aplica y lo utiliza para algo, ¿no? Entonces, ¿para qué servirá contar historias y estudiar cómo se cuentan historias y todo lo demás? Probablemente en este momento solo es puro placer, ¿no? Y nos permite, por una parte, utilizarlo en las escuelas de cine y en las escuelas de literatura, pero también para entender
cómo funcionan estos mecanismos, ¿no? Pero esto es algo universal. Como estoy usando algunas imágenes aquí, me gustaría mostrar la imagen de algo que viene al caso, que es un mapa del mundo donde se ve el Producto Interno Bruto que se dedica en cada país a la investigación. Ay. Bueno, entonces aquí, esto que se ve acá a la izquierda muy grande, pues por supuesto estos son los Estados Unidos. Uh-huh. Se empezó a desinflar un poco con Trump, pero estaba otra vez recuperándose. Aquí abajito, esta zona negra que casi no se ve, pues es México y luego viene todo el resto. Pero luego aquí, por ejemplo, esta zona del lado derecho, esta zona de color café muy grande, esto es Japón. O sea, vean, está casi del tamaño de Estados Unidos. Y lo que empieza a crecer es China, ¿no? Estoy buscando España. Sí. No lo encuentro. Bueno, no estamos tan mal. Sí, no está tan mal realmente, ¿no? No estamos Pero vean, tan mal. ¿Y Francia? Esto que se ve acá, pues aquí, pues es en el centro, pues es África, o sea, claro, no tiene nada, ¿no? Y bueno, bueno, este mapa corresponde con el, como decía, con el Producto Interno Bruto y con otras consecuencias que tiene la investigación, ¿no? Y luego hay algo parecido, incluso si uno ve solamente este otro mapa que es de las principales universidades y de algunos países, ¿no? Por ejemplo, algunas universidades, aquí está España, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Aquí está Francia, bueno, Japón, etcétera, ¿no? Pero aquí adentro, este amarillo grande que está aquí es Estados Unidos. Y no lo estoy viendo bien, no sé si lo... No, aparece en pequeñito ahí. Vale. Y dentro de esta zona de Estados Unidos, que es la más grande, por ejemplo, por eso nos suena tanto la Universidad de Harvard, porque lo que tiene es un presupuesto enorme. De hecho, el presupuesto de investigación de Harvard es mucho mayor que el presupuesto que usa México para las vacunas, por ejemplo, ¿no? O sea, es el presupuesto mucho más grande que el presupuesto de todo un país completo, ¿no? Y aquí están otras universidades norteamericanas, ¿no? Es decir, estos son los recursos que se dedican a la investigación. Y esto empezó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra, o sea, se convirtió en una estrategia incluso militar, ¿no? O sea, el conocimiento universitario en todas las disciplinas, incluyendo las que no tienen nada que ver con la ciencia ni con cosas muy prácticas, como la literatura, por ejemplo, y todas las demás, es también parte estratégica del desarrollo, pero muy interesante porque no solo beneficia a ese país, sino a toda la humanidad. Sí, es algo muy impresionante, pero que pues no se le da el lugar que tiene, ¿no? Sí, porque es complicado. Claro, mi idea ahora que añade lo literario es interesante, pero claro, todo el mundo va a estar de acuerdo, o me imagino que la mayor parte, en que una vacuna, un avance científico va a ser importante para la sociedad. Si vamos a la filosofía también, ¿no? En que se consacre un derecho o un avance social que dignifica la vida, pues la vida humana o cualquier tipo de vida, en todo caso, pues lo vemos claro que hay una utilidad. Pero claro, luego cuando le dices a alguien cuál es la utilidad de un relato o de una película, te la va a encontrar. O me entretiene, o me emociona, o me reconcilia con algo. Pero claro, cuando te pones a hablar de cuál es la importancia de analizar esa estructura de un relato para seguir avanzando, el espectador o el lector lo ve menos claro, ¿no? Se va a decir, uy, esto son cosas de gente en su despacho y finalmente eso debe tener una utilidad, avanzar en el análisis de las historias para ver cómo podemos evolucionar con esas historias y hacer frente a las realidades de cada momento, ¿no? Quizá avanza la sociedad, la manera de contar historias tiene que avanzar con ella, quizá. Bueno, me parece muy evidente que hemos estado creando durante miles de años historias y, bueno, poesía y demás, porque nuestra principal herramienta de comunicación es la palabra. Y las historias, cuando convertimos una experiencia en una historia, le damos un sentido. Si no, o sea, tal vez una respuesta corta sería que si no hubiera literatura,
en lo que seríamos. No encontraríamos sentido a nada. No, es como si uno actuara sin tener, por ejemplo, un horario, ¿no? Pues entonces todo se vuelve caótico, ¿no? Uno deja de comer, deja de hacer todo, deja de trabajar, ¿no? Entonces se necesita tener un orden, un sentido, ¿no? Algunos objetivos, y todo eso se integra en cualquier narración. Y estudiar cómo funciona una narración permite entender precisamente cómo somos humanos. Si eso no es importante, pues entonces nos llevaría a la locura, literalmente, ¿no? Yo acabo de dar un curso sobre precisamente las formas de pérdida de sentido, ¿no? En la psiquiatría, por supuesto con cine, que son estos libros que están de este lado. y claro, lo primero que ocurre es que cuando se pierde el sentido y la gente se deprime o se suicida, etcétera, entonces lo primero que ocurre es que ya no entiende las historias. No puede, o sea, la primera terapia, incluso hay terapias más fuertes que las de cualquier droga, que consisten en contar la historia de la propia experiencia, ¿no? Y de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y ya con eso empieza a haber un sentido y se va sanando la persona, ¿no? Es tal vez la herramienta más fuerte que tenemos como en la condición humana, ¿no? Todos tenemos una historia que termina, ¿no? Todos nacemos y morimos, por ejemplo, pues eso le da algún sentido, ¿no? Y se está descubriendo en la ciencia, aunque todavía falta mucho para que uno llegue así como a la farmacia y lo pida, pero existen mecanismos para detener la muerte de las células, ¿no? Entonces, bueno, eso plantea problemas filosóficos, etcétera. O sea, no hay ningún espacio en el que no sea conveniente, necesario y que le dé sentido a la experiencia el poder reflexionar sobre la experiencia. O sea, si eso lo borráramos, no teníamos, es como lo que se hace un poco en el actual gobierno de México. O sea, cuando algo no funciona, en lugar de cambiarlo, se quita, ¿no? Bueno, pues si a alguien no le gusta una novela, pues entonces puede leer otra, pero no borrar la actividad narrativa de la especie humana, ¿no? Que realmente es fundamental, ¿no? Y tal vez estos autores no me gustan para nada, pero yo necesito contar mi historia y darle un sentido, ¿no? Y eso es lo que se hace en la literatura de manera, por supuesto, más sistemática, más elaborada, más ambiciosa y organizadamente, ¿no?